candidato presidencial por Consenso 19, ahora vamos a ver si se va a llamar finalmente así, y ex ministro de Economía por su presencia. Roberto, gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes por la invitación, buen día a todos. Bueno, estamos digamos, mañana a la noche cierra lo que tiene que ver con la presentación de los frentes y las Así listas. es. Uno da casi por descontado al menos que el frente que va a liderar usted va a presentarse junto con el GEN de Margarita Stolbizer, con el Partido Socialista de Miguel Lifchit. ¿Hay posibilidad de presentarse con algún espacio más? Porque hay mucho ruido sobre Alternativa Federal que como que todavía no se cerró la puerta. Bueno, por el momento Consenso 19 son el Partido Socialista, el GEN y el sector del justicialismo de tercera posición. Ah, bien. Por ahora, digamos... Esos son los partidos nacionales. Después, por supuesto, a nivel de provincia hay partidos de origen local y algunos más que se agregan, pero los tres partidos nacionales son sector del justicialismo, socialismo y el GEN, digamos. Ahora, Roberto, ¿qué pasó con aquella propuesta de la tercera vía que, además de usted, lo incluía a Sergio Massa, Miguel Pichetto, Juan Schiaretti, Juan Manuel Ortubey, bueno, Lifchit, Stolbizer, que en algún momento generó una expectativa positiva en el electorado que quería salir de la polarización Macri-Cristina Kirchner, y que de una forma se fue diluyendo? ¿Qué es lo que ocurrió? A ver, no, yo no diría que se fue diluyendo, porque eso pareciera que fue casi un acto de magia, ¿no? Hubo factores muy fuertes que operaron sobre ese centro, tratando de llevarlos hacia un lado o hacia el otro de la polarización. Es decir, el gobierno operó sobre todo un sector de la Alianza Federal, y el sector K, digamos, operó también en el mismo sentido, de manera tal que ha habido una especie de desgajamiento, pero no es que pasó porque sí, pasó porque se lo buscó de una manera deliberada. Quienes lo buscan son los dos polos que tienen un enorme poder mediático, de recursos, de puestos en términos de a veces de negociar puestos y demás. Nosotros desde Consenso 19, desde el principio, cuando empezamos a armar esto, dijimos, para que se entienda clarito y sin vueltas, ni Macri ni Cristina. Claro. Y nos mantuvimos exactamente en esa posición. Hubo un artículo de Beatriz Sarlo de hace algún tiempo que hablaba del caso de Ulises, que fue el único que se ató al palo del barco para no ser atraído por los cantos de sirena de un lado y del otro. Bueno, nosotros nos hemos mantenido en resistir precisamente que nos lleven hacia un lado y hacia el otro, porque hace perder el gran valor agregado que tiene ese espacio del medio, que es incluso ayudar a que las cámaras no sean blanco o negro. Es decir, nadie va a tener mayoría, pero resulta que la división va a ser tremenda si no hay un espacio del medio que tenga alguna capacidad, cualquiera sea el gobierno, de cooperar, de alguna manera de aceitar las relaciones en el Congreso de la Nación. En algún momento incluso se habló en el medio del proceso hasta de una posible fórmula entre usted, secundado por Miguel Pichetto, y Pichetto terminó siendo muy crítico hacia su persona. Terminó medio, no digo terminó, pero tuvo ese tramo medio extraño, ¿no? No sé qué pasó. No, yo no le doy mucha, no le doy mucha importancia. Me parece que lo que está faltando también, no solo está esta atracción hacia los extremos, sino que está faltando una discusión del para qué, ¿no? De para qué se busca el poder. En ese sentido, yo tengo la visión de que hay dos modos de ver las cosas. Cuando uno la ve con la política con P minúscula, perdón, lo único que importa
es ganar. Claro. Ahora, cuando uno ve la política con P mayúscula, como un servicio hacia el país, hacia los ciudadanos, a la sociedad donde uno vive, no solo importa el punto de llegada, claro. Por supuesto que importa el punto de llegada, encantados ganar, claro. pero importa el proceso, importa todo el camino que uno hace y las cosas que uno hace mientras camina, tanto como el punto de llegada. Y por eso nosotros hemos dedicado bastante tiempo a formular, hace ya a esta altura deben ser 2 meses, se consensuó un documento con algunos puntos centrales sobre la visión del tipo de país que uno tiene. Hemos hecho la propuesta de un Consejo Económico y Social, en fin, hemos trabajado bastante el tema de las propuestas. Y lo económico, por supuesto, ¿no? Casi por deformación profesional. Sí, pero aparte, si algo justamente coincido con usted, no se discute, son propuestas, sino que aquí ha quedado diluido aquel bipartidismo de hace unas décadas atrás, donde más o menos uno sabía qué es lo que se votaba, iban cambiando los nombres, pero más o menos las plataformas estaban definidas. Qué difícil volver a ese esquema, ¿no? Porque hoy uno vota nombres, mucho marketing, la apariencia y demás, y después partidos que nacen y se diluyen después. Sí, efectivamente, la política se ha transformado, como diría Bauman, muy líquida, ¿no? Claro, exactamente. Los partidos prácticamente no existen, las fronteras entre uno y otro son borrosas, pero algo de eso hay que recomponer, porque usted sabe que la verdadera democracia no funciona si no existen partidos más o menos claros, ¿no? Si no, uno queda a merced de lo que usted decía recién, del marketing, del golpe de mano, ¿no? Claro, bueno, lo hemos visto incluso recientemente en algunos de los países cercanos al nuestro, donde aparecen personajes, yo le diría, con poca formación política en términos de que el votante pueda saber quién es, de dónde viene, dónde va. Son a veces golpes de mano, ¿no? Claro. Roberto, usted, si quiere beber agua, porque le damos una pausa, pero usted en el 2005 dejó aquel gobierno de Néstor Kirchner en un contexto, digamos, crítico. Usted fue uno de los primeros en denunciar cierta cartelización, la cartelización de la obra pública, que hacía la cuenta hace un ratito, 12, 13 años después, la justicia de alguna forma lo tomó a través de la causa de los cuadernos. ¿Qué siente eso? Por un lado, el tema de el accionar judicial, digamos, casi más de una década después, digamos, y la falta en muchos casos de rendición de cuentas de los funcionarios, sea de ese gobierno, sea de cualquiera, digamos, en este tipo de casos, con un hilo conductor que es la corrupción, ¿no? Sí, efectivamente, fue sobre finales del 2005, en la reunión anual de la Cámara de la Construcción, donde se reúnen alrededor de 800 empresas y demás. Me tocó hacer la apertura de esa reunión, y ahí les advertí que habíamos acabado recientemente un estudio que mostraba precisamente acuerdos entre empresas, esto que es la cartelización, con sobreprecios que en gran promedio daban del orden del 25%. Claro. Y advertí, por supuesto, que iniciábamos el proceso legal, que era que la Comisión de Defensa de la Competencia interviniera, y después seguramente la justicia. Bueno, ese proceso en algún punto, obviamente, cuando salimos del gobierno en diciembre del 2005, se interrumpió. Claro. Ahora, en ese momento, me intento trasladarme a ese momento, un poder creciente de Néstor Kirchner, su gobierno, porque había dejado atrás un cierto margen de inestabilidad. Había que plantarse en ese momento y decir eso, digamos, públicamente, porque no era algo sencillo, y sabía que era un cuestionamiento interno del gobierno, ¿no? No. Digo, habrá sido un proceso suyo también, digo, no algo de un momento a otro. Pasa que no, efectivamente, como usted dice, es un proceso profundo, pero
Pero bueno, uno si no termina de alguna manera por omisión, no cumpliendo con sus funciones, de manera tal que, bueno, la decisión fue esa, sabiendo que las consecuencias iban a ser no menores. No menores, exactamente. En ese momento, digamos, después del 2001, con la llegada del gobierno de Eduardo Duhalde, Resmelanikov, después usted, se tomaron como una situación de emergencia los que eran los planes de jefes y jefas de hogar, que después fueron mutando en otro tipo de programas, incluso dio lugar a la AUH. Es decir, todos en ese momento, incluso el propio Duhalde hablaba de algo transitorio, porque se estaba en emergencia y era necesario asistir a un montón de gente que estaba quedando al margen, en todo caso, de lo que era la economía formal. Sin embargo, eso fue creciendo y se mantiene. ¿Qué mirada tiene sobre esa situación? Mire, tiene que ver con el estancamiento de la economía argentina. Usted tiene que computar lo siguiente. Entre el 2002 y el 2005, que fue el periodo en el cual estuvimos en el Ministerio de Economía, se crearon 3 millones de puestos de trabajo. Durante ese lapso, en general, no hubo crecimiento de estos planes de jefes y jefas que habían llegado a un tope de 2.200.000 y habían empezado, 2.200.000 personas, y había empezado a bajar precisamente por la creación de empleo. Después, a partir del año 2007, póngale que 2006 fue todavía un año de transición, a partir del año 2007 la actividad económica, que venía creciendo a un ritmo, las tasas chinas, ¿se acuerda? Del orden del 9%, se empiezan a frenar, bajan a niveles del orden del 4, 4,5%, pero bueno, de todas maneras esa era una cifra importante en términos de crecimiento. Pero ahora hace ya 8 años, los 4 años finales del gobierno anterior y los 4 de donde el estancamiento es total. Claro. Es más, los últimos 2 años ya ni siquiera es estancamiento, sino es una declinación. Que es un caso absolutamente único en el mundo para una economía del tamaño como la Argentina. En el mundo, cuando hay 2 trimestres negativos, usted sabe, bueno, la recesión, suenan todas las alarmas, empiezan todas las reacciones. Nosotros llevamos 32 trimestres de estancamiento. Es un caso absolutamente único, 8 años, y sin muchas perspectivas de salir, por lo menos desde mi punto de vista, a menos que se produzca un cambio sustancial en la manera de conducir la economía. ¿No? Ahora, ¿cómo se sale de este esquema, digamos, inflacionario, ya de bastantes años, como dice usted? Los últimos años del kirchnerismo ya la inflación era alta y bueno, ahora es mucho más alta. Ahora es el doble todavía. ¿Cómo se combate la inflación, sobre todo en una situación donde tenemos un esquema de tasas altas? Digamos, ¿qué es lo que se hace, digamos, ante esta situación? ¿Se puede salir a corto plazo? A ver, yo a veces digo que cuando uno va al médico, el momento fundamental no es cuando uno le dan la receta y uno se puede ir, sino el momento fundamental es cuando se hace el diagnóstico. Y en economía pasa lo mismo. Hoy hay un diagnóstico, que es el que tiene el gobierno, de un programa de ajuste, el clásico programa de ajuste que normalmente tiene el apoyo del Fondo Monetario Internacional. Y hay otro diagnóstico totalmente distinto, que es el de entender que tenemos una economía estancada desde hace mucho tiempo, con una enorme proporción de bienes de capital y demás parados. Ayer visitaba una fábrica textil, por ejemplo, enorme cantidad de máquinas tapadas con nylon, habían ya perdido la mitad del personal. Entonces hay una visión del ajuste y hay una visión de cómo movilizo lo que ya tengo.
Exacto. ¿Cómo movilizo los recursos? Argentina tiene recursos de capital, tiene recursos naturales muchísimos y tiene una enorme cantidad de recursos humanos o no ocupados o mal ocupados. Son 7 millones de personas los que se consideran o no ocupados o mal ocupados. Entonces, el tema para nosotros es cómo muevo esto. Claro. Que fue un dilema parecido al que nos tocó enfrentar en el 2002. En el 2002 había habido una tremenda caída del producto, incluso mucho mayor que la actual. El derrumbe de la convertibilidad en ese sentido fue la crisis más grave que Argentina tuvo, incluso más grave que 1930. Entonces, ¿cómo movilizamos esto? Y yo le diría que hay dos cosas que hay que incorporar. Primero hay que ponerle más dinero en el bolsillo a la gente. El mercado interno. Esto es inevitable, esto hay que hacerlo de manera progresiva, no de manera brutal, pero es indefectible para arrancar que la gente tenga poder de compra, porque si no, no se arranca, punto, por un lado. Y en segundo lugar, una rebaja de impuestos importantes, en particular para las pequeñas y medianas empresas de todos los sectores, pequeñas y medianas empresas que inviertan, reinviertan y tomen personal. Porque esas dos cosas juntas son los que van a hacer que la economía arranque. Si usted solo impulsa el consumo, como ocurrió en el final del gobierno anterior, tarde o temprano llega la inflación. Claro, porque tiene un tope, ¿no? Es un tope porque se distribuye lo que no se produce, en definitiva. Y si usted intenta lo que intentó el gobierno actual, que es lo de la lluvia de inversiones, ¿por qué va a invertir en un país que está estancado? Exacto. Díganme, en el mundo capitalista, afortunadamente, uno de los móviles legítimos es obtener rentabilidad. Ahora, si desde el vamos sé que no voy a obtener rentabilidad, no hay ninguna razón para invertir. Ahora, usted no solo fue ministro de Economía, sino también fue embajador en Bruselas ante la Unión Europea y demás. Es decir, no digo que haya una regla, pero atraer inversiones a un país como la Argentina, que ha incumplido en muchas ocasiones y demás, que ha cambiado reglas y demás, ¿eso se logra en un par de años nada más o lleva su tiempo? No, a ver, siempre los procesos de inversión llevan tiempo, pero las respuestas son rápidas. Primero que nada, porque no se trata de hablar solo de los inversores externos. Claro, es verdad. Los inversores internos. Mire, usted tiene que pensar que hubo una lluvia de inversiones, pero al revés, de adentro para afuera. Todos los años del gobierno de Macri, en promedio salieron 15.000 millones de dólares. Hoy, todos los meses, están saliendo entre 1.500 y 1.800 millones de dólares por mes. O sea que llueve, pero llueve de adentro para afuera. Porque, y acá no es una cuestión de juicio moral o de maldad o cosa por el estilo, es decir, quien tiene excedentes financieros busca invertirlos en un lugar que sea rentable. Y al lado nuestro, usted lo tiene Uruguay, lo tiene Paraguay, hasta Bolivia con un régimen económico distinto a digamos, la economía capitalista, desde ya Chile, Colombia, Perú, que siguen creciendo y que en consecuencia ofrecen alternativas de inversión. Por supuesto, uno puede ir aún más lejos, puede hablar de México, puede hablar del mundo desarrollado. Es decir, la inversión va donde hay rentabilidad. Requiere reglas del juego, eso sin duda que requiere reglas de juego. Pero el punto número uno es, ¿hay rentabilidad o no hay rentabilidad? Si fuera por reglas de juego, China no tendría inversiones. Y sin embargo atrae una enorme masa de inversiones por las posibilidades que brinda en términos de rentabilidad. Entonces, las normas y el respeto de las leyes y demás es importante, pero absolutamente central es saber de dónde voy. Si voy a poner 10 pesos, si voy a ser capaz de sacar los 10 pesos más la rentabilidad. Claro. Ahora,
Doctor Labaña, salir de este esquema de tasas altas, o sea, bajarlas abruptamente y este esquema de bandas cambiar para controlar el tipo de cambio, digamos. ¿Se hace fácil? ¿Tiene un alto precio? No, a ver, fácil no es. A ver, No digo que sea como la convertibilidad, pero digo, es un esquema bastante no, rígido, ¿no? pero mire, le doy un ejemplo que me dio ayer un empresario, estábamos visitando su empresa. Dice, mire, en este momento yo pago 700.000 pesos de salarios y 1.600.000 de electricidad. Algo está mal. Claro. Así como era un absurdo las tarifas que existían en el gobierno anterior y que acumularon subsidios desmedidos y demás, es evidente que esto no puede andar en un país donde una gran empresa, en general son grandes empresas, los generadores, distribuidores de electricidad y demás, son el doble de la masa salarial. Por eso volvemos al punto inicial al cual yo le decía, hay que buscar formas de ponerle legítimamente y progresivamente dinero en el bolsillo a la gente. Ese dinero va a ir a la demanda, va a movilizar el consumo y ahí es donde uno tiene que ayudar a que ese consumo se sostenga después con la adecuada inversión. Claro. Para lo cual hay que bajar impuestos a las pymes. Esa es la medida número 1 que nosotros tenemos en nuestro programa. O sea, primero sería, digamos, mejorar el consumo, inyectar dinero, digamos, para que la gente consuma y una merma en los impuestos. Todo lo que tiene que ver, porque algunos economistas ponen, digamos, las cuestiones al revés. Al revés, es decir, claro. Primero hay que recortar el gasto, prever el tema de Exacto. jubilaciones, AUH, Exacto. etcétera, etcétera, Bueno. y después... Por eso le decía que estas son las dos visiones, la visión del ajuste o la movilización de recursos. Argentina ya tuvo varios programas de ajuste. No hay ningún país en el mundo que haya tenido tantos acuerdos con el Fondo Monetario Internacional como Argentina. No hay ningún país en el mundo. La mayoría de ellos fracasados. ¿Por qué? Porque eran de ajuste y porque la sociedad argentina no está en condiciones de aguantarla. Mire, hay dos ejemplos en el mundo en este momento sobre programas de ajuste. Uno es Grecia y otro es Portugal. A Grecia le pusieron un programa de ajuste. En general empiezan todos más o menos igual, con una baja de 13-14% de los salarios. Esa es la primera vuelta. Después viene una baja adicional y en general una tercera vuelta. Estos son alrededor de bajas de entre el 25 y el 30% de los salarios. En 3 vueltas a lo largo de 4, 5, 6 años. Grecia lleva 10 años. Todavía no alcanzó el nivel de producción que tenía cuando empezó la crisis. Y hoy tiene 3 veces el nivel de deuda que tenía antes. O sea que ahí las cosas no anduvieron bien, salvo para los acreedores. Porque los acreedores cobraron, los acreedores privados de bancos, y la deuda, que hoy es el triple, está en manos de organismos multinacionales, Banco Central Europeo, el Fondo y demás. Que eso eso es socialización de pérdidas. Exactamente. ¿No? Y Portugal, que empezó más o menos en el mismo momento que Grecia y después de algunos años no resistió más. Y cambió la política precisamente a un aumento de la demanda, a una expansión de la actividad productiva. Y bueno, y cuando uno ve los dos países dice, bueno, claramente le salió mejor a Portugal que a Grecia. Claro. En el caso de Portugal, como usted dice, hizo el ajuste. Después no funcionó. No, porque hay quienes se suben a, digamos, la parte que es la más benigna en todo caso de Portugal, ahora aumentando la demanda y demás, pero no se empezaría por ahí, digamos, que Portugal hizo el ajuste y ahora sí está en condiciones de, ¿no? Sí, pero no hizo el ajuste al estilo griego. Claro. Puso la economía en marcha. Ahora, este gobierno, digamos, mal o bien,
¿Se puede decir que hizo parte del trabajo sucio en el sentido de el aumento de tarifas? Digo mal o bien porque, como decía recién, termina duplicando la masa salarial en el caso de una pyme. Lo que tiene que ver con el aumento de tarifas, lo que tiene que ver con el presupuesto tratando de llevar a déficit cero, se puede decir que hizo el trabajo sucio, y si bien hay un alto nivel de endeudamiento, por lo menos hay que dar un segundo paso y no aplicar ese ajuste, o hay que volver a rever absolutamente todo. No, mire, lo del trabajo sucio es un cuento. Ajá. Y le voy a decir por qué. Porque sí. usted me habla de las tarifas, efectivamente, creo en exceso, pero lo anterior era insostenible de alguna manera, caminó en el buen sentido. Es un precio. Ahora, en la economía importan muchos precios. El salario está atrasado. La tasa de interés está por las nubes. El tipo de cambio está perdiendo competitividad. La deuda hoy ha subido 150.000 millones de dólares. ¿Qué clase de trabajo sucio hizo? Arregló un precio, y creo además en exceso, y desatendió todo lo demás. Entonces ahí no hay costo ningún, fue altísimo, digamos. Claro. Sí, en realidad arregló una cosa y desarregló 5. Así que el cuento que se usa siempre es el viejo cuento para justificar los fracasos. No, bueno, pero fue una etapa y le dejó las cosas mejor al que viene. Mire, yo tuve como profesor en el exterior una vez a quien después terminó siendo el primer premio Nobel de Economía. Economía no existía como premio Nobel, fue un invento. Los economistas nos encargamos de que existiera un premio Nobel de Economía, un holandés, Jan Tinbergen, y él decía... para juzgar una política económica, el día que el gobierno se va o el ministro es reemplazado, lo que sea, pregunten si le deja más o menos margen de acción que cuando asumió. Claro. Sí. Al que viene. Muy claro. En este caso, claramente hay mucho menos margen de acción que cuando asumió. Porque la inflación es el doble, porque la deuda hoy es monumental, hay 2021 y 2022 que pagar más de 50.000 millones de dólares, porque la actividad está parada, porque no se ha creado puestos de empleo, al revés, se han eliminado casi 300.000, incluyendo los trabajos en negro y demás. Digo, el margen de maniobra que le dejan al gobierno siguiente es mucho menor que el que tenían, que no era una maravilla, aclaremos, pero era mejor que el que están dejando en este momento. Y una última pregunta, Roberto, la verdad que me quedaría horas hablando porque es interesante y sobre todo dialogar, ¿no? Sin la búsqueda de títulos, sino, digamos, ir hacia propuestas, hacia soluciones en un país tan complejo como este y que necesita en realidad de consensos, como suele plantear usted. Uno suele preguntar a veces, bueno, pero ¿por qué lo tendría que votar usted y no a Macri y Cristina? Yo iría ya por algo distinto. Usted ha planteado qué es lo que haría para empezar a salir de esta situación de crisis que tiene que ver con la inyección de dinero para el mercado interno, obviamente sin llegar a la situación del gobierno anterior, y el tema de una reforma tributaria o una baja de impuestos para incentivar la producción. ¿Qué es lo que plantea a su entender, y ahí sí para diferenciarlo, el gobierno actual, digamos, si es que plantea algún cambio de política, y la otra opción de la polarización, para diferenciar a usted de lo que plantea de estos dos esquemas, que ahí me parece que radica, y en una situación donde la campaña electoral está centrada en lo económico, me parece que es clave.
Mire, no es fácil decirlo porque no han expresado mucho programas. En todo caso, uno podría juzgarlo por lo que han hecho. Claro. Que a usted lo puede juzgar por lo que hizo, exactamente, eso, que tiene que ver con esto. Lo que han hecho, como decíamos antes, el gobierno anterior, un estímulo al consumo sin tomar en cuenta la inversión, que es fundamental en una economía, y el gobierno actual porque solo tiene una visión puramente financiera, y por eso las tasas de interés y demás, y por eso los enormes beneficios del sector financiero en una economía que está parada. Pero yo le agregaría dos cosas más, mire, que son en parte extraeconómicas. Yo he propuesto desde el primer día la renacionalización de la educación. Usted se acuerda, en los años 90 se le entregó la educación a las provincias, eso implicó un deterioro educativo fenomenal, diferencias entre educación de primera, de tercera y de cuarta. El país tiene que volver a tener un sistema educativo centralizado. Después la ejecución de todos los días, por supuesto, es un país demasiado grande, claro. Que nadie tenga que llamar a Buenos Aires para poder comprar una estufa, ¿no? Digo, claro, los directores de escuela y demás deben tener su... Pero todo lo que son los contenidos, la formación de los docentes, las pruebas de eficiencia de los docentes, las pruebas de eficiencia de los alumnos y demás, tiene que tener un programa único, como Argentina lo tuvo y fue una de las grandes cosas de los hombres de la generación del 80, el valor de la educación. Y el segundo es un tema, si usted quiere, bastante grave. Usted sabe que ya los datos dan que más del 50% de los chicos están en condiciones de pobreza. Los últimos números de la UCA subieron del 40 y pico a arriba del 50. Ahora, usted se da cuenta que tener el 50% de los chicos y de los jóvenes en esa situación significa hipotecar el futuro de Argentina. Totalmente. ¿Qué van a hacer en los próximos 15, 20 años? Entonces nosotros estamos proponiendo un programa que en realidad se forma de distintas partes, pero que tiene que ser como un continuo, que empieza con un gran esfuerzo en la estimulación temprana, la nutrición infantil y la educación. O sea que prácticamente desde el día cero hasta el secundario hay que hacer un programa único que tenga en cuenta las distintas etapas de la vida y las distintas carencias que hoy esos jóvenes tienen. No he oído hablar de estas cosas a otra gente, pero bueno, ahí está cuando yo le decía, importa el camino. Si uno, más allá de ganar o perder, logra introducir en la reflexión de los ciudadanos este tipo de cosas, cuidado, estamos hipotecando el futuro del país decididamente, pero mucho peor que la deuda externa y que todo lo demás. Es jóvenes, chicos, jóvenes, algunos acercándose a ser adultos que no tienen las condiciones mínimas por falta de estudio, por falta de alimento, por falta de estimulación y demás. Y eso sería una revolución educativa, más allá de que a veces uno no quiere titular las cosas, pero me parece que en los términos en los que viene Argentina en las últimas décadas sería una revolución educativa y tiene que ver con la industria del conocimiento, tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Así que me parece interesante cerrar la nota precisamente con una propuesta que, coincido, hasta ahora no hemos escuchado. Roberto Labaña, gracias por estar aquí y realmente un placer charlar con usted y bueno, seguiremos al tanto de esta campaña intensa, larga, vamos a ver en qué deriva, pero bueno, siempre tratando de destacar más que nada las propuestas, más allá de la cuestión de las chicanas políticas que me parece que aportan poco. Así es, bueno, muchas gracias, ha sido un gusto.